El 24 de marzo, el presidente Biden hizo un anuncio sobre cambiando la manera para personas que están entrando para aplicar por asilo político, haciendo lo posible para personas entrando a los Estados Unidos que reciban su aprobación del caso de asilo político en la primera entrevista que hacen con migración. Esta es una tremenda oportunidad para personas que quieren aplicar por asilo, que típicamente tienen que esperar años y años para recibir la aprobación. Y en los próximos minutos quiero explicar cómo va a trabajar este nuevo proceso. Al principio, cuando una persona entra a los Estados Unidos para aplicar por asilo político, la primera entrevista que tienen con un fiscal de inmigración es lo que llaman entrevista de miedo creíble. Eso es una entrevista no con un juez de inmigración, pero un fiscal de asilo político. Y a ese punto el inmigrante explica el bases de su caso de asilo y en esa entrevista el fiscal decide si esa persona mostró suficiente miedo creíble que le dejan a ese punto, el fiscal le deja pasar el caso de asilo del fiscal a un juez de inmigración. En otras palabras, el fiscal de inmigración no puede aprobar tu caso de asilo político en primera entrevista, solamente puede dar al inmigrante la oportunidad para aplicar para asilo en el futuro con un juez de inmigración. Este nuevo cambio hecho por el presidente Biden lo hace posible para una persona en la primera entrevista con migración que tenga su caso de asilo aprobado. Esto es una tremenda oportunidad para miles de inmigrantes que tengan su asilo decidido en semanas o meses, no años y años. Y ahora quiero explicarte qué pueden hacer para aprovechar este cambio en la ley. La mayoría de personas que vienen a los Estados Unidos para aplicar por asilo tienen familia aquí en los Estados Unidos que lo están ayudando. La primera cosa que pueden hacer es los inmigrantes que van a venir a los Estados Unidos para aplicar por asilo, que le manden por correo electrónico o por correo normal con Federal Express o algo así, cualquier documento que van a ayudar a la persona a comprobar su caso. Suponiendo que la persona fue a la policía para hacer un denuncio contra los pandilleros que le estaban amenazando a él o a sus hijos, o suponiendo que es una mujer que estaba sufriendo violencia doméstica por su pareja, una unión libre, el papá de los niños, y fuiste a la policía para hacer un denuncio, copias de esos reportes con la policía ayudan en tu caso. Si la persona fue herido, a lo mejor fue pegado por los pandilleros o peor, fue herido por un balazo o le pegaron con un cuchillo. Una persona que estaba sufriendo violencia doméstica tuvo que ir al hospital por el abuso por su marido. Los papeles de los doctores o el hospital también es un buen comprobante para mostrar el bases porque está escapándose del país. Entonces esos documentos si existen. Mi consejo es mandar esos documentos por correo electrónico a la familia que tenés en los Estados Unidos para que lo tengan listo para presentarlo en esa entrevista que van a tener, si primera entrevista por asilo político, la entrevista de miedo creíble. La tercer comprobante es si cartas notarizadas por parte de personas donde estaban viviendo, diciendo que esta persona lo estaban buscando los pandilleros, estaba escondiéndose, estaba moviendo de un lugar a otro, o que estaba sufriendo abuso por parte del pareja. Las cartas notarizadas también es un buen comprobante para presentar en esa primera entrevista. Entonces, si podés juntar esos documentos y mandarlos a personas en los Estados Unidos que después pueden hacerte una copia para que lo presentes en esta primera entrevista, es muy posible que vas a poder tener tu caso de asilo político aprobado en la primera entrevista en meses. Ahora, en el peor caso, suponiendo que no te aprueban el asilo en esa primera entrevista, todavía tenés el derecho y la oportunidad para apelar esa decisión a un juez de migración. Y ahí tenés una segunda oportunidad. El cambio principal ahora es que le da el fiscal de asilo político la oportunidad de aprobar tu caso de asilo en la primera entrevista, sin pasarte a un juez de migración. Y puede ahorrarte años y años de tiempo. Soy Fernando Dubove, soy un abogado de inmigración. Más de 20 años estoy ayudando a inmigrantes en su proceso de inmigración y deportación. Este cambio anunciado por el presidente Biden es una oportunidad para inmigrantes que tengan la oportunidad de tener su asilo aprobado en el principio, sin esperar años y años. Por favor, aprovechen este cambio. Muchas gracias. Suerte.